fue importante para ella porque le decía, no sean una cristiana como fui yo por tanto tiempo, vamos a aprender del Señor, vamos a leer la palabra. De hecho, mi amiga y hermana Eloísa, que también me está escuchando, y todo el grupo que me escucha, que les envío un gran saludo, Eloísa me decía, cuando llego los domingos a mi casa me dicen, ya viene Eloísa con la atalaya. Pues ahora le dicen, Eloísa, vamos a orar. ¿Qué vas a hacer? Vamos a orar, Eloísa, todos los domingos. ¿Cómo ha cambiado la familia? Han sido transformadas las familias de este grupo del Hospital de Clínicas Caracas, que han llevado el mensaje de salvación a sus casas, a sus familias, a los pacientes, a sus compañeros. Ese grupo de 8 ya hoy es un grupo de aproximadamente 30 personas vivas, porque también tenemos otro que ya ha partido con el Señor, otro grupo que ha hecho decisión de fe justo en el momento antes de morir, y estos seguro que están al lado del Señor. ¿Qué cambios hay entre este trabajo fuera de las 4 paredes de tu local de congregación con el trabajo tradicional que hace la iglesia? ¿Qué cambios? Quizás la diferencia está en que todo lo podemos hacer. En la iglesia le dejamos la responsabilidad al pastor o al equipo de evangelismo. Afuera el trabajo es viendo la necesidad de los que están allí con hambre del Señor, y además un gozo que tiene cada uno cada vez que presenta el mensaje de salvación, que hay decisión por Cristo, que esa alma se salvó. Y además que es el gozo que podemos experimentar cuando estamos sirviendo al Señor afuera. Quizá la diferencia está en que el trabajo de afuera lo hace un corazón dispuesto a servirle al Señor. No es un pastor que ha hecho exclusivamente su trabajo de pastoral, lo podemos hacer todos, esa es la diferencia que hay. No, además que tú puedes llegar a un público que no va a ser nivel de profesionales al cual yo no le puedo llegar. Exactamente. Médicos, especialistas, enfermeras, que pasan mucho tiempo en la institución hospitalaria, y para mí como pastor pues no se me hace fácil, pero estás en ese medio. Sí, bueno, hay personas que los de afuera no van a llegar, así sea un centro de salud, así sea un bufete de abogados o cualquier otro trabajo que usted tenga. Usted, el que está allí, es el que va a alcanzar a las personas que están allí. Entonces, en ese lugar donde yo estoy, en mi lugar de trabajo, voy a estar yo conjuntamente, además las personas que ya conocen del Señor. La iglesia allá afuera es difícil poder entrar a estos lugares. Primero porque hay una función específica que hacer allí. Solo el Señor prepara el medio para uno poder llevar el mensaje, pero es la persona que está allí. El Señor va a usar al que está allí trabajando. Además que el Señor va a usar al que está trabajando. Dios no va a usar al perezoso que se quedó en su casa, ¿de qué será lo que Dios me va a decir? No. El Señor quiere que salgamos y que donde estemos estemos dispuestos a trabajar para Él. ¿Y ustedes le han compartido la palabra médicos? Sí, claro, allá me dicen, me dice mi jefe, cuando ando estresado, busco a Mercedes para que me lea eso que ella sabe mucho. Bueno, yo le conozco yo, es mi Señor, y además han visto el milagro de Dios allí en el lugar. Este tipo de trabajo, esta manera de hacer iglesia la puede hacer cualquier creyente. Cualquier creyente lo puede hacer, mi pastor. Hay que estar dispuesto en obediencia al Señor para servir, en llevar su mensaje. Y dejar un poquito la pena, ¿verdad? Claro, porque además le voy a decir una cosa, la pena va a estar, pero es que no somos nosotros, es Cristo y nosotros. Entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar por la carne, bueno, pero es que yo tengo pena, que yo esto... Señor, si mi Señor dice que Él que está conmigo aquí, en este momento, y además Él dice, estoy, en Hebreos 11:13, Él dice, yo estoy con vosotros. En la construcción del templo, Dios le dijo, yo estoy con vosotros. Y también nos lo dice en la Gran Comisión. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si voy con mi Señor, ¿qué pena puedo tener? Entonces, claro, pero si voy sola, porque sabe, no podemos hacer nada solas. Tenemos que ir con el Señor por donde vamos. En cualquier momento el Señor nos va a poner la necesidad. ¿Y esta experiencia cómo te ha servido a ti para crecer? ¿Cómo te ha madurado en el Señor? El compartir a Cristo en tu centro de trabajo, que es bien ajetreado, que hay emergencia, que la gente
quiere que lo atiendan, que los médicos tienen, cada quien tiene su situación. ¿Cómo te ha hecho crecer esto? Bueno, es un proceso, ¿sabe? El Señor todavía está trabajando conmigo. No es fácil nosotros los seres humanos de verdad poder dejar esa vieja naturaleza adámica y agarrarnos realmente al Señor. Porque, bueno, en principio sí tenía temor, pero cuando empiezo a escudriñar la palabra y a apoderarme de las promesas que el Señor tiene para mí, he visto los cambios uno en llevar el fruto del Espíritu. Quizás esta ha sido mi experiencia o la madurez que he experimentado cuando digo, bueno, cuando estoy en momentos de estrés o de presión o de exceso de trabajo, digo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Entonces, cuando me provoca de repente, quizás antes me ponía brava y peleaba, todavía me pongo brava, pero el Señor me dice, epa, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Entonces he madurado en tener más paciencia, en tener amor hacia el prójimo, en tener paz. Esa paz que a veces uno escucha a la gente quejándose y desesperado, Señor, pero si tú dices que el fruto del Espíritu es paz, dame de esa paz. Entonces he madurado en eso, sé que me falta mucho por madurar, me he caído muchísimas veces, pero si no me caigo, difícilmente podemos levantarnos y volver a empezar. Para los que nos están escuchando, para Mercedes es la primera vez que habla en una emisora de radio. Esto ya es parte del crecimiento de tu trabajo. Si no estuvieras haciendo ese trabajo, quizás no estuvieras aquí hoy. Sí, bueno, efectivamente es así. Es la primera vez que estoy en una emisora de radio, ¿verdad? Que el Señor lo ha hecho todo. El pastor Aular me envió al pastor Rubénex conjuntamente con el pastor Moisés y el Señor fue el que permitió eso. Hoy estoy aquí porque el Señor ha permitido que me invite, porque ha sido el Señor. De verdad que hay que descansar en el Señor y Dios va obrando de una manera sobrenatural. Esa mente limitada de nosotros no se imagina las grandes cosas que puede hacer el Señor cuando estamos dispuestos a servirle. Mira, Mercedes, Delki nos escribe y nos dice, el Señor les bendiga, yo también quiero ser y necesito que el Señor me ayude en mi vida espiritual para ser oveja eficiente en todas las áreas de su vida. ¿Qué le puedes aconsejar a Delkis? Bueno, Delkis, te aconsejo que busques al Señor todos los días. Lee la palabra todos los días y sabes que el estudio de la Biblia no es un versículo, es libro por libro, poco a poco. Búscalo en oración, ten un tiempo a solas con Él. Ora, dile, Señor, quiero servirte. Congrégate, es necesario que te congregues en una iglesia. En la iglesia vas a crecer, lo que vas a aprender en tu iglesia lo tienes que llevar afuera. A veces queremos hacer las cosas, como ya les dije, por nuestra cuenta. Pero el Señor nos ha dado una iglesia donde podemos crecer con los hermanos, nos ha dado pastores. Acércate, estudia la palabra, ora, ten reunión con tus hermanos de oración y allí vas a poder ser eficiente para el Señor. Y que empiece a predicar a Cristo en su trabajo. Claro, pero es exacto, pero te va a predicar a Cristo, el Cristo de la Biblia, entonces, y eso lo va a encontrar es en la palabra. A medida que usted vaya aprendiendo de él, vaya hablando. Mi pastor Franklin Díaz me dijo una vez, Mercedes, lo poco que vayas aprendiendo, eso repítelo. Y es así, usted aprendió del Señor. Mira, el Señor nos bendice en cada momento, y cuando usted vaya hablando de Él, el Señor, el Espíritu Santo, le va a usar y va a ser de bendición para otras personas. Me imagino que al principio de la labor en el hospital donde tú trabajas hubo resistencia, ¿verdad? Bueno, no resistencia, pero sí hubo personas que me dijeron un día, usted no puede orar más aquí. Y yo me quebranté, lloré, ve, Señor, para esto es tuyo. El Señor me dijo, es necesario que pases por todas estas pruebas. Después, sí, otras personas, mira, no, es que ella anda orando, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, vamos a llevar muchos tropiezos. Entonces, si estamos en el lugar de trabajo, tenemos un trabajo que hacer. El primer testimonio es que usted tiene que hacer su trabajo eficientemente, sé puntual, porque, bueno, yo vengo a predicar mensaje, pero yo llego tarde, peleo, es un mal testimonio. No puede hablar del Señor si su propia vida está llena de amargura, de cosas que resolver. Que el Señor, si usted se siente en el sillón de Jesucristo, el Señor va a curar todas esas penas, ese sufrimiento, ese dolor.
Y ahora, ahí usted puede empezar a hablar del Señor, pero eso sí, hablar del Señor limpio. Lleve ese pecado a los pies de Cristo. Señor, límpiame este pecado, cualquier pecado. Ese pecado que usted lleva, que sea cuando usted va por la calle, usted pisó un excremento de perro y usted se lo quiere quitar. Igualmente, usted quítese ese pecado. Señor, límpiame este pecado que yo quiero servirte a ti. No tiene que tener pureza en el corazón. Pecamos, pero el Señor nos va a quitar ese pecado. Y además allí el Señor te va a usar. Y empezando a hablar y a predicar de una manera eficiente, trabajo eficiente, que sea brillante en su trabajo, sea la número uno en hacer sus cosas de primera, hacerlas bien, hacerlas como Dios nos manda, decentemente y con orden. No llegue tarde. Al llegar tarde al trabajo, ¿qué testimonio puede dar? Entonces, haga lo que le toca hacer. El Señor le va a poner el momento preciso, la necesidad precisa para usted hablar de Él. Mira, tenemos acá un mensaje de Adriana que dice: yo también quiero crecer, pero ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Okay. Quiero que el Señor me ayude. Te voy a decir, Adriana, te voy a decir lo siguiente. Hay un ministerio que tiene toda la vida, pero para mí ha sido de bendición. Es A Través de la Biblia, del pastor J. Vernon McGee. Eso lo puedes encontrar en internet en www.atravesdelabiblia.org. Ese estudio diario se lee aproximadamente 1 o 2 versículos o 3 versículos diarios. El estudio dura 5 años, pero no tenemos prisa porque además vas estudiando la palabra y posteriormente ellos van dando una reflexión. Pero te recomiendo que empieces a leer el Evangelio según San Juan. Cada día un capítulo de este libro, del Nuevo Testamento. ¿Qué tiempo tenemos ya con este ministerio en el hospital? Ya cumplimos casi 4 años para octubre de este año que comenzamos en el hospital. Ya tenemos 2 iglesias dentro del lugar de trabajo. Una que se reúne los lunes en el consultorio que nuestra amada y querida doctora Elvia Vázquez dispuso para reunirnos allí. Y nos reunimos entre 10, 15, 20 mujeres. Estudiamos la palabra y llevamos ese mensaje luego a nuestros hogares. Y en el hospital nos reunimos, en la sede principal, nos reunimos los miércoles a la 1:30 en la hora del almuerzo. Almorzamos, oramos y leemos la palabra. Bueno, son las 3:27. Vamos a un corte musical a identificar la emisora y ya regresamos en más de Aquí estamos unidos en Cristo conversando la palabra.